Buenas tardes, ya, tardes, días. ¿Cómo están? Dije, nomás me acomodo aquí poquito. Primero que nada, quiero darle muchas gracias a ustedes como congregación que me permiten, en representación de la congregación a la que asisto, compartir de la palabra de Dios. La verdad, mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que la palabra que venga de mí caiga al piso y muera, más que toda la palabra que ahorita se diga de parte de Dios, que caiga en tierra fértil, en nuestros corazones. Es un honor, es un privilegio, pues ahora sí aceptar la invitación de parte de la familia pastoral para venir aquí adelante. Y pues también un saludo de parte de la congregación a la que asisto a todos ustedes. Hoy va a ser más que una predicación, un estudio, una enseñanza. Entonces sí les pediría mucha atención lo más posible. Si quieren, pues van a estar todas las citas en las láminas, en la presentación, para que no perdamos tanto tiempo en estar buscando. Pero también después, si quieren la presentación, se las podemos pasar para que confirmen todo lo que para que se confirme todo lo que se dice. Entonces, eso sí nos va a ayudar mucho, poner atención y pues las láminas están aquí adelante. En estos domingos pasados, Israel ha estado predicando un poco de lo que son las fiestas bíblicas. ¿Quién ha estado presente? Hace 15 días predicó de una fiesta llamada el Día de las Trompetas, que en Israel se conoce como la coronación del rey, el Día del Recuerdo también. Y hace 8 días predicó del Día del Perdón, el Día de la Expiación. Podríamos decir, Jesús ya vino y nos perdonó del pecado. También ha comentado Israel que esas fiestas, que estamos ahorita en temporada de fiestas bíblicas, pues faltan que se cumplan. Pero entonces Jesús, si ya nos perdonó esa fiesta, ¿cómo puede ser? Porque esa fiesta habla del día del juicio. ¿Ya hemos sido juzgados? Todavía falta que seamos juzgados. Falta que regrese el rey, que sea coronado, que seamos juzgados y luego las bodas del Cordero. Y sobre esta última fiesta vamos a hablar en este momento. Como título le puse, y tu alegría será completa. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por situaciones donde todavía hay llanto, todavía hay dolor, todavía hay muerte? Pero la Biblia dice en un momento que nuestra alegría será completa. ¿Cuántos anhelamos ese momento? Antes de entrar de lleno al tema, quisiera conocer un poquito más de este texto que está en Colosenses 2, 16 y 17. Si alguien puede ayudarme a leer. Sí, la versión que sea. Hasta ahí, gracias. En esta versión dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida y en cuanto a días de fiesta. Bíblicamente, ¿qué días son los días de fiesta de las que ha estado hablando Israel? Luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, del Mesías. Si se fijan en la lámina le puse una pregunta entre paréntesis que dice, ¿es o fue sombra? ¿Qué es lo que dice? Que es sombra de lo que ha de venir. Pero para entender este texto vamos a ver una pequeña línea de tiempo. El primer punto habla
de Moisés, que representa cuando se entregaron los mandamientos, cuando se entregó el contexto de las fiestas. Y tiempo más adelante representa el punto donde Jesús muere y resucita. Y en la última línea, la última flecha, está representando a Pablo, que es tiempo después donde Jesús muere y resucita. Y Pablo está diciendo, todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué no dijo, fue sombra de lo que vino? Porque aún faltan cosas que entender. Entonces, cuando Pablo está diciendo estos textos, está comentando que aún faltan cosas que cumplir. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, entendiendo esto, vamos a ver el tema o la fiesta, en hebreo conocido como Sukkot. A su mano izquierda pueden ver una representación de una suca. Suca es en singular, Sukkot es en plural, que se traduce en castellano o en español como tabernáculo o como enramada. Siempre que vean estos términos se refiere a una estructura muy ligera como la que tienen aquí a su izquierda. Dice en Levítico 23:2, dile a los hijos de Israel, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Primero, 2 puntos que me gustaría recalcar. Esa línea es una línea temporal desde Abraham hasta Jesús. Y lo que está en recuadro rojo es el tiempo en donde se entrega los mandamientos. Pero recuerden que antes de eso, el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Quiénes salieron de Egipto? ¿Solo los judíos? 12 tribus, Israel. ¿Solo Israel? No. Dice la Biblia que salió una muchedumbre de gente mixta. No solo Israel, refiriéndose a las 12 tribus. Entonces, cuando llegan a este momento, Dios le dice a Moisés que le diga a los hijos de Israel, pero en ese término ya van involucrados tanto las 12 tribus como extranjeros. Entonces le dice al natural como al extranjero. ¿Y qué les dice? En el 33, Levítico 23:33 dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Dios por 7 días. La fiesta de Dios. Es como si yo cumpliera años e invito a todos ustedes, pero solamente va la hermana. Ya porque solamente va ella, ¿es su fiesta? No, sigue siendo mi fiesta, solamente que solo ella va, pero siguen invitados todos. Pasan los años, los siglos y la humanidad piensa que es su fiesta, pero no, sigue siendo mi fiesta, diciendo el Señor en honor a Él. Dice el 35, el primer día habrá una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofrecerás ofrenda encendida a Dios, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Dios, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Antes de continuar con otros textos que hablan de esta fiesta, quisiera hablar un poquito de qué es el mandamiento. En Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Aquí puse 2 velas, una está apagada y otra prendida, pero siguen siendo velas, que son lámparas. Dice, el mandamiento es esa vela, pero lo que te enseña el mandamiento es la luz. Yo puedo tener una lámpara sin encenderla, el mandamiento está. Obedezco el mandamiento, pero cuando entiendo, comprendo lo que el mandamiento quiere mostrarme, lo que Dios quiere mostrarme a través del mandamiento, es ahí cuando se enciende la luz. Otro texto que habla referente a la fiesta en Levítico 23:39 dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Dios por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día
ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de vuestro Dios por 7 días. Mandamiento es, por eso ven la azúcar, la enramada, con varias ramas, representando esta parte del mandamiento, que vas a tomar árboles bellos, frondosos, para hacer la azúcar, para hacer el tabernáculo. Otro texto, Levítico 23:42. En tabernáculos, en sucas, habitaréis 7 días. Todo Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos, que en sucas, hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, vuestro Dios, lo declaro. Es para recordar. ¿Recordar qué? Que el pueblo de Israel habitó en tabernáculos en el desierto. ¿Qué se tiene que recordar de esa parte? Bueno, antes de empezar a eso, ahí ven una representación de cómo en los tiempos del primer siglo, donde vivía Jesús aquí en la tierra, porque ahorita sigue vivo, pero en el cielo, una representación de cómo un papá con su hijo y su esposa están armando una azúcar. Aquí vemos diferentes tipos de azúcares en el jardín, con una estructura metálica, con el techo así de vegetación. La de la mera izquierda superior, que está más en el desierto, así con una ventanita, pero parece ser muy austero. Aquí son otras que están en la ciudad, a un lado de una congregación. La que está abajo, a la derecha, en una terraza. La imagen más grande de la izquierda se ve cómo usan los balcones para armar esos tabernáculos, esas sucas. Las otras imágenes ya se ven un poquito más modernas, pero el concepto es el mismo, algo muy ligero con techos vegetales. Estas ya son sucas un poquito, tabernáculos un poquito más grandes, comunitarios, están en Nueva York. Y si se fijan en una foto, se ve la amplitud que hay adentro y cómo hay comida, cómo hay regocijo, cómo hay alegría. Esta es una azúcar un poquito más ligera, más sin tanto adorno. Pero ¿qué les puede parecer esta azúcar? Cuando hay una boda, esta estructura en hebreo se llama jupa, que es como una azúcar pero más chiquita. Pero de ahí viene ese concepto de un hogar, de formar un hogar. Aquí vemos cómo están ahora sí ya en plena ceremonia religiosa donde se están casando. Y ahora sí, lo que veamos en textos pasados. Vivirás en una azúcar por 7 días para recordar que estuvieron en el desierto. ¿Por qué Israel vivió en tabernáculos en el desierto? Alguna de tantas enseñanzas dice que la base del sustento en Israel en el desierto era exclusivamente por Dios. Una estructura tan ligera como la que estamos viendo representa nuestras vidas, que somos polvo, pero que solamente debemos de ser sustentados por Dios mismo. Continúa diciendo, no tenían lujos, pero tenían todo lo necesario para vivir felices. En el desierto tenían televisión, celulares, internet, pero se cuenta que en ese tiempo en el desierto era la época más fuerte espiritualmente de Israel. Por esto, porque dependían completamente de Dios, ya que eran dirigidos por la presencia de Dios mismo. Tradicionalmente se lee todo Eclesiastés durante la semana de Sukkot. Sería una buena idea que durante esta semana, porque hoy en la noche empieza esta festividad, leyéramos el libro de Eclesiastés. Pero un panorama muy rápido, ¿de qué habla este libro? Parece muy pesimista, pero hay unos puntos claves para entender Eclesiastés. Dice, todo lo que está debajo del sol. ¿El cielo está debajo del sol? Si lo podemos ver, una representación es que no.
no habla de la eternidad, no habla del cielo, habla de lo que está debajo del sol, de lo que está en la tierra. Y todo es vanidad de vanidades. Pero al final de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso, de todo Eclesiastés, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí el autor de Eclesiastés nos está diciendo, en la tierra, ¿qué es lo importante? Temer a Dios y obedecerle. Por gratitud, obedecerle. Seguimos con otros textos, dice Deuteronomio 16, 13 en adelante. Celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, y los levitas extranjeros y huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades. ¿Sabían que es un mandamiento alegrarse? Es una decisión estar alegres. Poder cambiar, poder controlar nuestros estímulos, nuestros sentimientos y decir, a pesar de lo que me pase, voy a estar alegre. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. ¿Cuál es ese lugar? Pero el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. De ahí el título de este estudio. Otro texto que nos habla de qué se tenía que hacer o qué se tiene que hacer mientras haya la posibilidad, dice: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Dios de Israel. Cuando dice delante del Dios de Israel, o en otras partes delante de Jehová, habla que tenían que subir al templo. Aquí vemos una imagen de cómo era el templo en el primer siglo, donde Jesús estaba viviendo en la tierra. Y hago una pregunta: ¿Jesús celebró la fiesta subiendo al templo? Sí, porque es parte del mandamiento. Él estaba inmerso en esa cultura y lo comprobamos, dice en Juan 7. Andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea, porque algunos judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Y le dice a sus discípulos: subid vosotros a la fiesta. Aquí un paréntesis se me hace a mí muy importante. ¿Cuántos somos seguidores de Jesús? Y aquí Jesús les está diciendo a sus seguidores: suban a la fiesta. Dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Parece que no va a subir. Dice en el 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Pero aquí está diciendo que él subió a la fiesta. Y dice, vamos a entender un poquito el contexto de lo que pasaba en el primer siglo cuando Jesús subió a la fiesta. Dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta estamos hablando? De los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creemos que si tenemos sed podemos ir a Jesús y Él nos dará de beber? Pero si se fijan, aquí Jesús dice, como dice la Escritura. ¿En qué parte de la Escritura dice esto? Es la importancia de las referencias. Muchas veces, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado por Satanás, que fue al desierto, siempre decía, como dice la Escritura. Él no se lo inventaba, él solamente conocía lo que dice la Escritura y lo repetía. Aquí también. ¿Y dónde dice la Escritura? Isaías 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Dios, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré.
porque mi fortaleza y mi canción es Dios, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Dios, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Dios, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús relaciona este pasaje con el último y gran día de la fiesta? Bueno, en el tiempo de la fiesta, durante esos 7 días, pasaba una ceremonia que se llama la libación del agua. Libación significa derramamiento del agua. Dice, durante la fiesta de Sucot había una ceremonia conocida como la libación de agua que se hacía cada día de la semana, durante todos los días de la fiesta. ¿Cómo se hacía la libación del agua? Lo que les voy a platicar ahorita viene de una fuente primaria, literalmente que estuvo en los Hechos. Se le conoce como la Mishnah. Este libro comprende la ley oral de Israel, pero ahorita quiero sustraer muchas cosas que son históricas. Y dice, se llenaba con agua de la piscina de Siloé, que significa enviado. En un frasco de oro, cuando llegaba a la puerta del agua, sonaba el shofar. En la imagen de la izquierda podemos ver una foto del templo en Israel en el primer siglo, y hasta abajo al sur se encuentra la piscina de Siloé. Casi no llega. Bueno, en la imagen de la derecha se ve un poquito más de ladito la foto. El círculo negro es la piscina de Siloé. Ese camino son unas escalinatas por lo que se hacía una procesión, y hasta arriba se encuentra la puerta del agua para entrar al templo. Se llenaba con agua del Siloé. Aquí vemos una representación de cómo el sacerdote llenaba el cántaro. ¿Qué significa esa piscina? ¿Qué significa Siloé? Enviado. ¿De quién están recogiendo agua? Del enviado, de la piscina. Esta es una imagen de cómo la piscina está actualmente. Esta es de una aplicación, cómo se ve la representación de Jerusalén, de Judea en el primer siglo. Ahí se ve la piscina. Se empieza a ver la escalinata. En la aplicación, pues por cuestiones de capacidades se ve así solitario. Pero imagínense en esa fiesta, todo el pueblo de Israel hacía una procesión en donde en esa escalinata a los 2 lados se ponía la gente como un desfile, y veían pasar al sacerdote que acaba de llenar el agua de la piscina del enviado para subirla hasta el templo. Era un regocijo, era una algarabía, era una fiesta. Me gustaría que fuéramos imaginando esta escena. Aquí vemos otra vez la escalinata, cómo vamos subiendo. Casi al final de la escalinata empezamos a ver el templo. Aquí se ve la puerta del agua. Desde esta toma se ve todo el recorrido de la escalinata, desde la piscina de Siloé hasta arriba. Entra por la puerta y se encuentra en el atrio de los gentiles. Luego aquí se ve cómo, sería como imaginarnos de la puerta del agua, pasar por el atrio de los gentiles y entra al atrio de las mujeres. Aquí se ve el atrio de las mujeres. Esta imagen la vamos a ver más adelante. Y esa puerta que se ve enfrente representaría la puerta del tabernáculo que estaba en el desierto. Se conoce se llama la puerta de Nicanor. Pasando la puerta ya se encuentra el atrio del templo, donde está el altar de los sacrificios. Aquí es una toma donde se ve el templo de fondo y el altar de sacrificios a un lado. Y esas como mesitas era donde tenían amarrados los animales. Y aquí ya se ve un poquito más la rampa del altar de sacrificios. Y dice, luego subía el sacerdote a la rampa del altar y se volvía a su izquierda donde había 2 huecos,
Un huequecito era algo mayor que el otro para que pudieran vaciarse al mismo tiempo, ya que el del oeste era del agua y el del este era del vino. Era una ceremonia en donde cada año, cada día de todo el año había libaciones de vino, derramamientos de vino con las ofrendas. En esta fiesta era donde había derramamiento de agua y vino. ¿Qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre. El vino representa la sangre. Aquí vemos cómo los sacerdotes están haciendo ese derramamiento. Y en ese contexto, ¿qué representa esta ceremonia? ¿Qué representa el agua? Lo veíamos en Isaías 12. Vida. ¿De dónde viene la vida? La lluvia, ¿qué nos trae? Vida a través del fruto de la tierra. Si no había agua, batallaban todo el año. Entonces era un anhelo decirle a Dios, queremos que tu lluvia descienda. Así como en la canción decía, que tu lluvia descienda. Ahorita a lo mejor no nos damos cuenta las generaciones actuales de la importancia del agua. Pensamos que todos los frutos ya vienen de Walmart, de la tienda. No, viene de la tierra. Si no hay agua, no hay fruto, no hay vida. En ese contexto, también en la Mishnah dice, quien no ha visto la alegría en la recogida del agua, en la libación del agua, de la fuente, no ha visto jamás alegría. Imagínense ese contexto donde es como, pues sí, una fiesta de comunidad, y en medio de esa alegría, de esa ceremonia, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya cobra más importancia sus palabras? Después de esto pasan unas situaciones donde quieren arrestarlo, pero aquí no acaba el relato. Dice en Juan 8:1, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos después de que pasó estas palabras de si tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí. Al amanecer se presentó de vuelta en el templo. Toda la gente se acercó y él se sentó a enseñarles. Luego pasa lo de la mujer adúltera y luego de eso hay unas palabras también muy importantes de Jesús que dice en Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos creemos que es la luz del mundo? Vamos a entender un poquito más el contexto en el que Jesús dijo estas palabras. ¿Qué pasaba en el templo cuando el Mesías mencionó estas palabras? En la Mishnah dice, desde el primer día de la fiesta bajaban al atrio de las mujeres y ahí hacían un gran preparativo, desde el primer día hasta el último gran día de la fiesta. Tenían candelabros de oro con una escalera y en el extremo superior de cada uno 4 recipientes de oro. Esas torres que se ven, esas 4 torres, eran los candelabros. 4 muchachos de los sacerdotes jóvenes subían con jarros de aceite, vertían el aceite en los recipientes para encender el fuego. Con la vestimenta vieja de los sacerdotes, a manera de mechas, prendían el fuego. Imagínense lo grande que eran esos recipientes, que las ropas sacerdotales parecían un pabilo de vela. Y prendían esas ropas para encender ese aceite. A lo mejor ahorita no entendemos o no dimensionamos eso, porque ahorita tenemos luz eléctrica. En ese tiempo no había luz eléctrica. Si alguien no prendía velas desde antes de que se metiera el sol, se quedaba a oscuras completamente. Es ahí donde mencionan, no había ningún patio en Jerusalén que no resplandeciese con el fuego de la libación del agua. Todo Judea, no había ningún patio que no se pudiera ver en la noche gracias a los candelabros que estaban encendidos en el templo. Y es ahí cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Esa luz que alumbra todos los patios de Israel, de todo el mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Ahora entendemos un poco más el impacto que causan las palabras de Jesús. Bueno, conozcamos un poco más sobre la fiesta de Sucot. Los sacrificios que se hacían en Sucot están en Números 29, del 12 en adelante. No los vamos a leer todos, nomás es para que sepamos dónde está, pero aquí hay una tabla donde se resumen todos esos sacrificios. La columna que está a la mera derecha habla de los holocaustos diarios que se hacían durante todos los días del año. La roja y la azul habla de los sacrificios que se hacían especialmente para esta fiesta. La roja era de los sacrificios por pecado. Y las columnas que hablan de azul eran sacrificios que se hacían como holocausto. La que ahorita nos vamos a enfocar es la primera, donde el primer día sacrificaban 13 becerros, el segundo 12, el tercero 11, y así iban descendiendo hasta que llegaban al séptimo día, donde sumando todos eran 70 sacrificios. Pero para entender un poquito más lo que es el holocausto, porque eran 70 sacrificios de holocausto, una explicación muy rápida de cómo se dividían los sacrificios. ¿Sabíamos que no todos los sacrificios son por pecado? Cuando Jesús dice, o en la Biblia dice que Él es nuestro sacrificio perfecto, que vino a perdonarnos de pecado, tal parece que pensamos que ya se refiere a todos los sacrificios. Pero hay sacrificios que no son de pecado. Por ejemplo, el que vamos a ver, holocausto. También un recuadro verde que dice Shelamim, que significa paz. Si lo puedo decir en palabras así como más coloquiales, era como si fuera una carne asada. Cuando queremos hacer una carne asada es porque queremos estar en paz con amigos, queremos convivir. La única diferencia era que primero teníamos que llevarlo al templo para involucrar a Dios, para hacerlo partícipe, y ahora sí comer con los que tú quieras estar en paz. Así también un sacrificio que estamos hablando del holocausto, que son esos 70 becerros. En Sucot se hacían 70 holocaustos, no eran sacrificios por pecado. Vamos a entender un poquito. El holocausto viene de la palabra hebrea que se llama olá. ¿Qué significa olá? Es como un escalón de una colectividad. Escalera como como ascendente, subir como humo. Quiero que se aprendan esta parte de subir como humo, porque en Apocalipsis vamos a entender muchas cosas. También habla de un ascenso, de un holocausto, de subir a. Como si estuviéramos subiendo con Dios para estar alegres con Él. Entonces, comento. En el séptimo día, como un presente, como un regalo para Dios, eran 70 holocaustos, 70 ofrendas de subir a. ¿Pero subir a dónde? ¿O qué significa? Primero, ¿qué significan los 70? Los estudiosos de la Biblia mencionan que el 70 representa toda la humanidad. ¿De dónde sacan esto? En Génesis 10, después del arca de Noé, del diluvio, Noé tiene ¿cuántos hijos? 3, Sem, Cam y Jafet. Y cada uno tuvo sus hijos y sus descendientes. Aquí tenemos todos los descendientes que hablan de Sem, Cam y Jafet. Para no leerlos, pues aquí tenemos una tablita que todos esos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Curioso que todos los descendientes, la suma de su descendencia dan 70. Ya no había nadie en el mundo más que ellos. Por eso se considera que el 70 habla de toda la humanidad. Lo relacionamos con los 70 becerros de sacrificios de subir a en Sucot. Ahora, dice en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro no se lo está inventando, lo saca de Salmos 94.
porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, una representación de cómo podemos estudiar la Biblia es en esa parte. Un día representa 1000 años. Entonces, comparando los 7 días de fiesta de Sukkot con los 1000 años, podemos entender esto, que el primer día representa el primer milenio, el segundo día el segundo milenio, y así constantemente hasta llegar al séptimo día, que habla del reino milenial. En Israel se tiene el conteo desde la creación, desde Adán y Eva. Nosotros tenemos el conteo aquí desde que Jesús vino a la tierra. Y ellos tienen el conteo desde Adán, que estamos casi por llegar al 6000 año, al año 6000, para empezar el séptimo milenio, el reino milenial. Entonces, una manera de entenderlo lo podremos leer así: los 70 holocaustos en el séptimo día representan que todas las naciones, como un holocausto, como un olá, subirán a Dios en el séptimo milenio. Pero esto los profetas lo confirman. En Zacarías 14:6 dice: todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Dios de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, para Dios de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Se acuerdan esa libación de agua? ¿Qué querían pedirle a Dios haciendo esa procesión de la libación del agua? Manda lluvia. Y pasamos hasta el 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿en qué momento se cumple esto? Apocalipsis 19, del 1 en adelante. Después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado. ¿En qué momento se juzgará? En una fiesta de la que acaba de enseñar Israel hace 8 días, de la fiesta del perdón, de la fiesta de expiación, conocida en hebreo como Yom Kippur. En ese día habrá juicio. Y aquí está diciendo Apocalipsis 19 que ya ha juzgado. O sea, la fiesta, o más bien la santa convocación del día del perdón ya pasó, ya se cumplió. Y la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube. ¿Qué significa holocausto? ¿Qué significan esos 60 becerros en holocausto? ¿Se acuerdan que era como subir como humo? Ese sacrificio significa subir como humo. Y aquí está diciendo Apocalipsis 19, del 3. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella, el holocausto de ella, sube por los siglos de los siglos, por ese reino milenial. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Como lo ha comentado Israel, esos 24 ancianos habla de durante en el templo, para tener servicio 24 horas, 7 días a la semana, se dividió que los sacerdotes de 24 familias tuvieran su turno. Pero si por ejemplo era el turno de mi familia, yo nomás subía una semana, 15 días durante el año, pero en las fiestas tenían que estar los 24 órdenes.
Entonces, cuando habla de 24 juntos, en contexto habla de una fiesta porque tenían que estar los 24 órdenes sacerdotales juntos. Que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran muchedumbre, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¿Qué son esas muchas aguas? Y oí la voz de una gran muchedumbre como el estruendo de muchas aguas. Más adelante, más atrasito, en mismo Apocalipsis 17:15 nos dice qué son esas muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Todas esas aguas que están viendo son las naciones que están en todo el mundo. Y decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. ¿Cuál era uno de los mandamientos de la fiesta de Sucot? Estar alegres. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo se ve una novia hermosa con su vestido blanco en el altar? Pues nosotros como novia representa las acciones justas, la obediencia, el amar al prójimo, el no robar, el no mentir, el no adorar a dioses extraños. Eso nos viste de lino fino y resplandeciente. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tenían escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sería interesante después estudiar, porque muchos a veces pensamos que es un tatuaje en el muslo. Nada que ver, pero será en otra ocasión. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, con el Mesías, 1000 años. Pero aquí hago una pregunta: ¿por cuántos días se celebra la fiesta de tabernáculos? ¿Cuántos? 2, 3, 4, 7. Bueno, vamos a ver. Recuerden que cada día representa ¿cuántos milenios? Un milenio. Un día, un milenio. Recordemos una vez más cuántos días se tiene que celebrar la fiesta. Levítico 23:36 dice: durante esos 7 días quemarás ofrenda en honor al Señor, y el 8º día celebrarán también una reunión santa. Hay diferentes opiniones sobre esto, porque consideran que son 2 fiestas separadas, 7 días más 1. Hay otros que consideran los 8 días juntos. Pero yo me inclino más, y ahorita vamos a ver más, por esta parte de 7 días más 1. 7 más 1. ¿Y qué pasa con ese 8º día? Bueno, otra vez vemos la tablita donde cada día representa un milenio, pero habla de un 8º día. ¿Qué pasa con ese 8º día? ¿En qué momento se cumple o qué representa ese 8º día? Porque los sacrificios, los 70 holocaustos que representan a todas las naciones, son en los 7 días. En el 8º día ya es otra cosa diferente. Primero vamos a leer, antes de seguir con Apocalipsis 21-22, vamos a leer una parte muy importante en Apocalipsis 7.
Dice, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Pero aquí subrayo esta parte: vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se referirá a aplaudir? Pues no necesariamente, porque está diciendo que en las manos tenían palmas. Y en griego, esta palabra de palmas literalmente representa ramas de palmera o ramas de árbol. Es decir, en sus manos tenían ramas de árbol, que podría verse así. Ropas blancas con palmas en sus manos. ¿Recuerdan qué tenía que juntar como parte de la fiesta? Ramas de árboles frondosos, de árboles bellos, de sauces. Son esas ramas que estamos viendo. Una vez más, otra evidencia de cómo las fiestas están en el contexto desde Jesús, los evangelios, no se diga las cartas paulinas, hasta Apocalipsis. Personalmente les digo, a mí me ha gustado mucho conocer el contexto en el que vivía Jesús para entender los escritos de Jesús. Porque todo tiene que ver con un contexto. Es como si yo les dijera, me gusta poner este ejemplo. ¿Qué significa me dio el mal del puerco? Que me dio sueño después de comer. Porque en nuestra cultura sabemos qué ese significa. Pero por ejemplo, si un alemán viene o un ruso y nos escucha decir esa frase, ya sea en español o en su idioma, es que me dio el mal del puerco, se va a espantar, que ya nos dio una enfermedad. Entonces, todos esos conocidos como regionalismos, culturalismos, tienen que estudiarse para entender un poquito mejor. Ahora sí, continuamos en Apocalipsis 7 todavía dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, de la imagen que habíamos visto, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. ¿Qué significan las ropas? Las acciones justas, la obediencia. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ella. Esta frase es muy importante porque hay una pregunta: ¿en qué momento Dios extiende el tabernáculo sobre ellos? Porque aquí está diciendo, el que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Aquí todavía no dice que ya está. Aquí dice que apenas va a pasar, apenas se extenderá. El milenio ya está, pero apenas se extenderá el tabernáculo sobre ellos. Ahora sí, teniendo esto en mente de que Él, el que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, sobre toda esa nación, sobre todos esos pueblos, esas lenguas que suben a Dios a adorar. Ahora sí vámonos a Apocalipsis 21, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén que está descendiendo del cielo como una esposa ataviada, como esa imagen donde se van a juntar el esposo y la esposa. ¿Qué continúa diciendo en Apocalipsis 21? Otra vez: dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Aquí es donde se cumple lo que veíamos en Apocalipsis 7, que dice, Él extenderá el tabernáculo. Aquí estamos diciendo, ahora sí ya el tabernáculo está aquí. Y Él, Dios mismo, morará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Cuántos no esperamos ese momento? ¿Cuántos en nuestras vidas no hay dolor ahorita? En este momento ya no va a haber dolor. ¿Cuántos en nuestras vidas han pasado situaciones que hemos tenido que derramar lágrimas? Aquí ya no va a haber lágrimas derramadas. ¿Cuántos hemos pasado por situaciones donde hemos tenido contacto con muerte? Aquí ya no va a haber muerte. Tengamos el contexto en que acaba de bajar la nueva Jerusalén. Dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta frase subrayada, hago una pregunta. ¿En qué momento y quién dijo algo parecido? Si alguien tiene sed, venga. Jesús. Ya tuvimos una respuesta de la pregunta, o más bien media respuesta, porque estoy diciendo, ¿en qué momento y quién? Pero exactamente, ¿en qué momento de la fiesta? En el último y gran día de la fiesta, en ese octavo día. Juan 7:3 dice, en el último y gran día de la fiesta, en el octavo día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, beba. Lo mismo que en Apocalipsis donde dice, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Representando esa ceremonia de libación que va desde la piscina de Siloé, de la piscina del enviado, sube hasta el templo y derrama esa libación, esa agua, derrama esa lluvia y derrama esa bendición. Y continúa diciendo, bueno, más bien entendamos un poquito más de Apocalipsis 21, hablando de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas puertas hay? ¿De quiénes están escritos esos nombres de esas puertas? ¿Recuerdan cuando se les dijo, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Israel, celebren esta fiesta? Pero ¿a quién representaba Israel? A las 12 tribus y a extranjeros. La misma ley dice, la misma ley tendrás para el natural como al extranjero. Pero Moisés, cuando salió y que traía a todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto y que llegaron al monte Sinaí, le pregunta a Dios, ¿qué hago con estos extranjeros? Ellos no son parte de Israel. Y los mandamientos, ese lino fino, se los diste solo a Israel. Dios les dice, simple, sencillo, que obedezcan y ya serán contados como parte del pueblo. Leamos otra vez Apocalipsis 2:1, porque me gustaría resaltar algo que me impactó cuando lo vi. Dice Apocalipsis 21:1, perdón. Bueno, aquí me equivoqué en los números. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero en griego, esta palabra tabernáculo viene de la palabra griega skene, que significa una tienda o una choza de tela, literal o figurativamente. Un tabernáculo, una tienda, una enramada, una morada, como esa morada que vivía el pueblo de Israel en el desierto, como esa enramada, es decir, una suca. Y si lo volvemos a leer con esa palabra también del griego, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la suca de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Mismo Dios tiene una suca. Dios no te va a pedir algo que Él no haya hecho. No te va a pedir que ames al prójimo si Él no ama al prójimo. No te va a pedir que no mientas si Él miente. No te va a pedir que hagas una suca, un tabernáculo, si Él no tiene. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y para terminar, una vez más dice: He aquí la suca de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y tu alegría será completa. Aquí nomás me gustaría recalcar algo. Aunque es parte de la misma fiesta, los 7 días más 1, pero en cierta manera también son diferentes. ¿Por qué? Porque en el reino milenial, que representa la boda, hay novios, novio, novia, pero ¿qué también hay? Invitados. Hay invitados. Pero en esa luna de miel, en ese tálamo nupcial, ¿entran los invitados? Solo entra ¿quién? El novio y la novia. Ya sería muy interesante después estudiar a fondo qué características tiene la novia. Porque los invitados no necesariamente tienen que ser impíos o malvados. Por ejemplo, yo puedo ser muy amigo de Israel y Andrea. Tenemos muchas cosas en común, pero yo no entro a la recámara principal. Y no es que me odie a Israel, solamente que tengo límites. Y la novia, la esposa, tiene características especiales. Padre, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido llegar hasta este momento, porque cuántas personas hoy no pudieron levantarse y respirar. ¿Cuántas personas no pudieron despertarse para abrir los ojos y contemplar los milagros que haces cada mañana? Padre, te pido una vez más que toda palabra que haya venido de mi corazón, de mi humanidad, que caiga al piso y muera. Mas que tu palabra llegue a corazones fértiles. Que esa es la oración de cada uno de nosotros. Esa es la oración de los que estamos aquí presentes. Pudiéramos estar en otro lugar, pero queremos venir a conocerte más. Gracias a tu Hijo amado, porque nos has dado la oportunidad de regresar a tu presencia por ese sacrificio, por esa sangre preciosa, por darnos salvación. Pero la salvación no es la meta, la salvación es el inicio para vestirnos de lino fino y resplandeciente.
Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra ha llegado a tierra fértil. Y así como esa suca, como ese tabernáculo, enséñanos a depender completamente de ti. Enséñanos que no necesitamos lujos para ser felices, no para sobrevivir, para ser felices. Muéstranos, enséñanos que tú eres el todo para nosotros. ¿Quién se imagina una luna de miel con distracciones? No, en ese momento queremos estar completamente disfrutando de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías. Amén. Pues no sé quién sigue, hermano. Pues muchas gracias por permitirnos estar aquí una vez más, y le cedo el micrófono a Yera. Pues fue una gran bendición escuchar este mensaje.